Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Ignacio Crosa, soy residente de tercer año del hospital. El día de hoy, junto al equipo de columna, vamos a hablar de la cifoplastía en el tratamiento de las fracturas vertebrales osteoporóticas. La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por una disminución progresiva de la densidad mineral ósea, y esto a nivel vertebral, que es lo que nos importa hoy, se va a traducir como una alteración de la microarquitectura de la vértebra, donde lo que se va a afectar es va a haber una disminución de las trabéculas transversales de la vértebra. Aquí en la izquierda de la pantalla estamos viendo una vértebra sana con la disposición de la microarquitectura, con tanto las trabéculas horizontales como las longitudinales, y en una vértebra osteoporótica lo que va a pasar justamente es que hay una disminución de las trabéculas transversales, y eso va a alterar la función de soporte de la vértebra, produciendo que entre traumas de baja energía se produzcan las fracturas. La forma de diagnosticar la osteoporosis que nosotros tenemos hoy en día, o el estudio más utilizado, es la densitometría ósea, y se diagnostica osteoporosis cuando existe un desvío de 2.5 valores estándares con respecto a la de media para un individuo sano a esa edad. Y lo que me pareció importante destacar es que hasta un 50% de los pacientes con diagnóstico de osteoporosis tienen una densitometría ósea normal. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener una densitometría que es normal, pero cuando hagamos un acto quirúrgico, ya sea una biopsia o una intervención, vamos a ver que la calidad del hueso no es la ideal. Esto es fundamental conocerlo porque la osteoporosis es una enfermedad sumamente frecuente, con una incidencia anual de casos altísima, y que encima se está viendo en aumento debido al envejecimiento poblacional, influyendo un montón en el aspecto socioeconómico por la morbi-mortalidad que esta presenta. A medida que aumenta la edad del paciente, es cada vez más frecuente verla, habiendo una regla que es casi que los pacientes con más de 80 años, hasta el 80% presenta osteoporosis. Es más frecuente en el sexo femenino, y la complicación más frecuente, y es por eso el tema de hoy, es las fracturas que se producen como consecuencia de la osteoporosis, siendo la fractura vertebral la más frecuente de todas. Estas fracturas se presentan con una incidencia altísima, casi hasta 700.000 casos nuevos por año, y hasta un 10% de ellos requieren una internación por mal manejo del dolor. Esto genera un alto impacto socioeconómico en la sociedad, y además en el paciente representa una altísima morbi-mortalidad. Es por eso que conocer la entidad y saber diagnosticarla es fundamental. El paciente clínicamente va a presentarse con un dolor de tipo mecánico, es decir, que es un dolor que mejora en reposo y aumenta muchísimo cuando el paciente está de pie, pero es importante destacar que hasta el 70% de los pacientes no presentan síntomas, es decir, son fracturas que ocurren asintomáticas, es decir, que no las vamos a diagnosticar, o las vamos a diagnosticar de forma incidental. Muchas veces estas fracturas, como son consecuencia de una alteración de la estructura ósea, se van a producir por esfuerzos mínimos, por levantar cosas pesadas o por traumatismos de muy baja energía, y muchas veces pasan desapercibidas porque las interpretamos como contracturas o dolores lumbares típicos, y no solicitamos los estudios correspondientes. Es por eso que en pacientes a partir de los 50, 55 años, siempre, por más que haya un esfuerzo mínimo, no haya un evento traumático, y una lumbalgia haya empezado de manera aguda, es importante solicitar los estudios complementarios, porque si no, no se va a diagnosticar, y lo que va a pasar y la forma en la que se va a hacer presente el diagnóstico es por una cifosis progresiva, es decir, el paciente se va a empezar a quejar de que se va a ver cada vez más encorvado. Y algo también que me pareció importante destacar es que generalmente, al ser traumatismos de baja energía, y como dijimos, en un hueso que está alterada su estructura, el examen neuroortopédico va a estar conservado en la mayoría de los casos. Los estudios que tenemos que solicitar para el diagnóstico, siempre empezar por unas radiografías de frente y perfil, donde quizás lo más evidente se hace en el perfil, donde podemos ver un aplastamiento muchas veces del platillo superior, o el colapso de todo el cuerpo vertebral, pero nunca olvidarse, por más que el dolor sea lumbar, que es muchas veces la consulta más frecuente, de solicitar radiografías dorsolumbares, porque quizás es en la región de la charnela dorsolumbar, es decir, donde pasamos de una columna fija a una columna móvil, donde se producen la mayoría de estas fracturas. Otro estudio que es fundamental, y es uno de los estudios más importantes en el estudio de esta patología, es la resonancia magnética, ya que, como estamos diciendo, son fracturas que muchas veces pasan desapercibidas, el paciente no recuerda bien el evento traumático, entonces nosotros no vamos a poder definir
si es una fractura aguda o es una fractura crónica, y la resonancia nos va a poner en evidencia eso, ya que nos va a poder permitir ver el edema óseo en el cuerpo vertebral o en el platillo, dándonos un indicio de que se trata de una fractura aguda, y eso nos va a ser útil a la hora de establecer el tratamiento. Y finalmente la tomografía, si bien no es uno de los estudios más importantes en esto, nos va a servir y lo vamos a pedir sobre todo cuando sospechemos que hace un compromiso del canal o un compromiso de la pared posterior del cuerpo vertebral para poder también definir el tratamiento. Si bien hay muchísimas clasificaciones, quizás las más conocidas como la de AO, la de Dennis o la de las injurias toracolumbares, son clasificaciones que están hechas para traumatismos de alta energía, por lo cual no nos van a servir en esta entidad porque es otra etiología totalmente diferente. Por eso en los últimos años se describieron varias clasificaciones, como la de Jena, que es una clasificación morfológica que se va a dividir en 3 grupos según el colapso del cuerpo vertebral. La de Sufita también una clasificación morfológica, que va a describir según el patrón de fractura que se produzca. Estas dos clasificaciones, si bien nos pueden hablar un poco del pronóstico al que se va a encontrar el paciente de acuerdo al tipo de fractura que tenga, no nos sirven para establecer un tratamiento. Es por eso que en el año 2018 la Sociedad Alemana de Ortopedia y Trauma desarrolló una clasificación que denominó como fracturas osteoporóticas a través de un estudio multicéntrico, y un año más tarde propusieron un algoritmo de tratamiento en base a esta clasificación. La clasificación tiene 5 tipos de fracturas. La tipo 1 es para aquellas fracturas que no tienen un compromiso del marco vertebral, es decir, que no son evidentes en la radiografía y solo la vamos a poder diagnosticar por resonancia, así vamos a tener radiografías y tomografías normales. La tipo 2 es aquella donde se produce una afectación solamente de un platillo, ya sea el platillo superior o el platillo inferior. La tipo 3 es cuando además del platillo se ve afectada hasta más de un quinto de la pared posterior del cuerpo vertebral. Y las tipo 4 son aquellas donde ya existe una pérdida del marco vertebral, es decir, ya hay un colapso, o como vemos acá, la fractura de la hendidura, que son fracturas ya inestables. Y las tipo 5 ya es cuando existe un mecanismo de distracción o rotación. En base a esto, como había dicho, un año más tarde hicieron este algoritmo de tratamiento, donde en base a la clasificación de la fractura y otros parámetros más, se establece un puntaje, y ese puntaje nos va a definir si el tratamiento tiene que ser quirúrgico o tiene que ser conservador. Al tipo de fractura se le asigna un puntaje que es 2, 4, 6, 8 o 10, respectivamente, según el tipo de fractura. Otra cosa que evalúa es el grado de osteoporosis del paciente, si la fractura es aguda o crónica, si el paciente persiste con dolor respecto a la analgesia. Eso está bueno remarcarlo porque quiere decir que es una clasificación dinámica, es decir, nosotros al paciente lo tenemos que ir revaluando en los controles y ver si el tratamiento que estamos haciendo funciona o sigue con dolor pese al tratamiento. La movilidad que presenta el paciente, es decir, si tiene que estar en reposo, si duele ante los movimientos, si tiene un déficit neuroortopédico, y la otra parte importante que me pareció destacar de la clasificación es que tiene un aspecto que va a contraindicar la cirugía, es decir, que nos resta puntos si el paciente tiene muchísimas comorbilidades. Es decir, esos son puntos negativos para el tratamiento quirúrgico. Cuando nosotros hagamos este score y la puntuación sea mayor a 6, la indicación va a ser de tratamiento quirúrgico. Cuando el tratamiento sea conservador, se va a apoyar básicamente en la analgesia, la kinesiología y el uso de ortesis, ya sea una faja o un corset dorso-lumbar. Y el reposo tenemos que tener en cuenta que sí, en un principio lo podemos indicar, y es verdad que el paciente va a estar mejor con reposo, pero al ser pacientes añosos, por lo general, tenemos que tratar de movilizarlos y lo más rápido posible para disminuir las morbimortalidades asociadas a la inmovilización. Cuando nos encontremos con un score mayor de 6 y la indicación sea el tratamiento quirúrgico, vamos a tener principalmente 2 tipos de pacientes: aquel paciente con una afectación neurológica como consecuencia de la fractura, que como dijimos es lo menos frecuente, donde va a estar indicada una instrumentación con liberación o no, ya sea por vía anterior o posterior. Y el paciente que nos compete el día de hoy, que es aquel paciente que persiste con dolor pese al tratamiento conservador, donde lo que se va a indicar son las técnicas de aumentación, ya sea la vertebroplastía o la cifoplastía. La vertebroplastía fue descrita en el año 87, se describió para el tratamiento de los hemangiomas de los cuerpos vertebrales por 2 cirujanos franceses, y es una técnica mini-invasiva por un acceso bipedicular que inyecta cemento a alta presión en el cuerpo vertebral y a alta temperatura.
con los buenos resultados que fue teniendo esta técnica, primero se empezó a utilizar en las fracturas como consecuencia de lesiones tumorales y finalmente en las fracturas patológicas como consecuencia de la osteoporosis. Pero en el año 98, como una evolución a este procedimiento, dos cirujanos estadounidenses introdujeron, o sea, utilizando la misma técnica bipedicular, el uso de un balón inflable, que lo que hace básicamente es generar una cavidad por el colapso del hueso esponjoso que está fracturado, permitiendo inyectar el cemento a baja presión y a menor temperatura, lo que disminuye muchísimo las complicaciones asociadas a este procedimiento. La cifoplastía típicamente se realiza con el paciente en decúbito prono. Lo que tenemos que localizar, se hace obviamente con radioscopía. Lo que vamos a localizar antes de hacer el abordaje o antes de iniciar es poder visualizar bien los pedículos. Si nosotros cuando hacemos la técnica en el frente no podemos visualizar los pedículos, es un paciente en donde no vamos a poder realizar la técnica. Una vez localizados los pedículos, vamos a ingresar entre la hora 3 y la hora 1 del lado derecho, entre la hora 9 y la hora 11 del lado izquierdo, respectivamente. Vamos a hacer el ingreso con el trocar iniciador, desde lateral hacia medial, teniendo en cuenta en el frente de nunca perforar la pared medial del pedículo. Eso es lo que vamos a ver, es que nunca tenemos que pasar la línea media hasta no ingresar adentro del cuerpo vertebral, y en el perfil lo que vamos a ir viendo es entrar bien por el pedículo, en el medio del pedículo. Una vez que ingresamos el trocar iniciador, vamos a colocar a través del trocar el alambre guía, vamos a corroborar otra vez que estemos en posición, y a través del alambre guía vamos a colocar nuestra cánula de trabajo. Acá vemos la cánula de trabajo, y cómo a través de la cánula de trabajo se está haciendo con la broco, la mecha manual, el fresado del canal para generarnos un canal para el trabajo. Una vez realizado el canal de trabajo, vamos a progresar nuestro balón desinflado. Ahí vemos cómo estas dos marcas nos sirven para saber que el balón está totalmente ingresado dentro del cuerpo, y una vez que pase esto, lo vamos a proceder a inflar el balón, colapsando el hueso esponjoso y generando una cavidad que nos va a permitir inyectar el cemento a baja presión, y además si es una fractura aguda dentro de las 3 semanas, 2 semanas de haberse producido el evento, nos va a permitir recuperar la cifosis segmentaria de ese nivel, se va a recuperar la altura del cuerpo vertebral. Y ahí vemos que una vez que inflamos el balón y generamos la cavidad, retiramos el balón, la cavidad ya quedó generada y inyectamos el cemento. Este procedimiento lo que nos va a permitir justamente es recuperar la altura del cuerpo vertebral, disminuir la pérdida de cifosis segmentaria que ocurre como consecuencia de la fractura vertebral, y disminuir el riesgo de fuga también, porque estamos inyectando cemento a baja presión con respecto a la vertebroplastía que lo hacía a alta presión. Este es un video de una técnica realizada en el hospital, donde vamos a repasar brevemente lo que se estaba haciendo. Ahí vemos ya cómo iniciaron los trócares. Ahí están colocando la aguja guía. Una vez que se colocó la aguja guía, se coloca la cánula de trabajo. Y ahí vemos cómo está colocando la mecha manual para realizar el canal para poder colocar el balón. Ahí está el balón que está siendo inflado. Una vez que se infla el balón, vemos cómo se recupera un poco la altura del cuerpo vertebral. Se mira tanto el frente como el perfil, y una vez que se genera la cavidad, lo que vamos a hacer ahora es hacer la inyección del cemento. Las indicaciones de la cifoplastía en la bibliografía no están claramente establecidas. Es por eso que en el año 2008 se publicó este artículo donde a distintos especialistas a lo largo del mundo se les envió un cuestionario, o sea, todos especialistas obviamente que hacían el procedimiento, para ver en qué pacientes ellos indicaban y en qué pacientes ellos contraindicaban el procedimiento. Y a las conclusiones al acuerdo que llegaron fue el siguiente: que las indicaciones absolutas son aquellos pacientes que persistan con dolor pese a 3 semanas de haber realizado tratamiento conservador adecuado, es decir, con analgesia, con una buena ortesis y con kinesiología. Y las fracturas en las que se indica este procedimiento son aquellas fracturas impactadas en cuña, aquellas fracturas impactadas o sea, con acuñamiento de un solo platillo, o aquellas fracturas en estallido incompleto. Y las indicaciones relativas, pero son importantísimas de tener en cuenta, son aquellas fracturas que se produzcan a nivel de T7 o T8, porque son fracturas que se demostró a ese nivel que la cifosis que se puede generar es muchísimo mayor que en otros niveles. Por tanto son pacientes que hay que seguirlos de cerca. No es que hay que hacer la cifoplastía de inicio, pero sí son pacientes que hay que seguirlos mucho más de cerca,
para evitar los deseques mayores, y las fracturas múltiples también por una razón similar, porque si bien una fractura de un solo nivel puede producir una cifosis de hasta 10 grados, múltiples fracturas multiplican ese valor, por lo tanto también hay que seguirlos de cerca y seguir una indicación de cifoplastía. Las contraindicaciones, obviamente el proceso infeccioso activo, y aquellos pacientes con fracturas asintomáticas, que como vimos son la gran mayoría, y las contraindicaciones relativas, sobre todo ahora con la utilización del balón, son el compromiso de la pared posterior o la estenosis del canal, ya que al generar la cavidad y inyectar el cemento a baja presión, esto nos permite tener muchísimo más control del procedimiento. Los pacientes jóvenes principalmente porque si tienen fracturas leves, la evolución por lo general es buena, y si tienen fracturas de alta energía, por lo general se ven asociadas a otras lesiones ligamentarias o más complejas, donde la indicación del tratamiento sería otra, y aquellos pacientes con muchas comorbilidades. Las complicaciones a las que se ven asociadas estos procedimientos son, en porcentaje son pocas, menos del 1%, y la más importante quizás es la fuga de cemento por las complicaciones a las que se puede ver asociadas. Ahí vemos una imagen de una tomografía donde vemos la fuga de cemento hacia el canal, y otras complicaciones también típicas como la infección, el hematoma y la lesión neural. Y una complicación que muchas veces se dice, pero que no está tan apoyada en la literatura, es el aumento de fracturas. O sea, una vez que yo hago una aumentación en alguna vértebra fracturada, el riesgo de que haya fracturas por encima o por debajo de la fractura que fue tratada, de la vértebra que fue tratada. Este artículo, que fue publicado en el año 2016, justamente es un metaanálisis que hizo una revisión de pacientes tratados de manera conservadora y pacientes tratados con técnicas de aumentación, y evaluó las complicaciones asociadas a los procedimientos, llegando a la conclusión de que la cifoplastía no aumenta el riesgo de fracturas vertebrales osteoporóticas en niveles por encima o por debajo de la vértebra tratada, ya sea, o sea en comparación con el tratamiento conservador. Vamos a presentar dos casos clínicos del servicio. El primero es una paciente femenina de 69 años de edad, sin antecedentes clínicos de relevancia, que nos consulta por una lumbalgia de 2 horas de evolución, posterior a un traumatismo por caída desde una escalera. No fue un traumatismo directo, sino que se rebaló de un escalón, y a partir de ahí empezó con el dolor. Al examen físico presentaba un dolor paravertebral bilateral sin irradiación, con un examen neuroortopédico conservado. Se le solicitaron radiografías de frente y perfil, donde se ve un acuñamiento, un hundimiento del platillo superior de L1. Se le solicitó una resonancia también a esta paciente para destacar si era aguda o crónica la fractura, donde se ve la hiperintensidad en el platillo superior de L1, compatible con un edema óseo que nos habla de una fractura aguda. Esta fractura corresponde a una clasificación tipo 2 de la clasificación de fracturas osteoporóticas. Se le solicitó una densitometría a la paciente con diagnóstico de osteoporosis, tenía 2.5 desvíos estándares con respecto a la media para esa edad. Se hizo el algoritmo del score propuesto por la sociedad alemana, dándonos un score de 8, es decir, tenía indicación de tratamiento quirúrgico. Se la programó para hacer una cifoplastía, pero por problemas de aprobación esta paciente no se pudo operar hasta el mes y medio, y ahí vemos cómo la fractura en ese tiempo, o sea, en un mes, se colapsó totalmente. Vemos cómo cambió, esta es la fractura previa, y este es al mes de haberse realizado el diagnóstico. Igualmente se decidió, porque la paciente persistía con dolor, realizar la cifoplastía. Ahí vemos el control postoperatorio en el frente, en el perfil, y vamos a ver un espinograma a los 6 meses postoperatorios, y vemos cómo, pese a haber realizado el tratamiento un poco más tarde de lo ideal, los ejes, tanto sagitales como coronales, se mantienen respetados, y no hubo mayores colapsos ni fracturas asociadas. La otra paciente es una paciente de 67 años de edad, con antecedentes clínicos de hipertensión, tabaquismo, anticoagulada por una fibrilación auricular y dislipemia, que nos consulta por una lumbalgia de una semana de evolución, posterior a haber hecho un esfuerzo mínimo, que fue levantar una maceta mientras está haciendo tareas de jardín en la casa. Al examen físico presentaba un dolor paravertebral, sin irradiación, sin déficit, con neuroortopédico conservado. Se le solicitaron radiografías donde no se observan alteraciones con respecto a las formas. Sí es verdad que hay signos degenerativos de espondiloartrosis, pero como la paciente persistió con dolor, se le solicitó una resonancia, donde vemos una hiperintensidad en el platillo inferior de L4, compatible con una fractura.
que pertenecería a la clasificación tipo 1 de la clasificación de las fracturas osteoporóticas. La paciente tenía una densitometría ósea previa con diagnóstico de osteoporosis. Se hizo el score y debido a los antecedentes de la paciente, el score daba 5, por lo cual se decidió iniciar un tratamiento conservador, el cual no fue suficiente porque la paciente persistió con dolor al mes de haber iniciado el tratamiento, por lo cual se decidió realizar la cifoplastía. Y acá vemos las radiografías con 18 meses posoperatorios y vemos cómo el cuerpo vertebral mantuvo su altura, la cifosis segmentaria se mantuvo el eje de la columna, y la paciente evolucionó muy bien con el manejo del dolor. Para finalizar, y a modo de conclusión, quisimos poner estos dos artículos que comparan las técnicas de aumentación como la vertebroplastía y la cifoplastía con respecto al tratamiento conservador. Esta es una revisión que se hizo, donde se evaluaron hasta casi 1.230 pacientes, comparando la calidad de vida y el dolor respecto al tratamiento conservador versus las técnicas de aumentación, y a la conclusión que llegaron es que el manejo del dolor y la calidad de vida son mucho mejores en los pacientes que se operan que en aquellos que no se operaron. Y este último trabajo es un estudio retrospectivo que evaluó a 110 mujeres que se trataron de manera conservadora y de manera quirúrgica en fracturas vertebrales osteoporóticas recientes, es decir, dentro de las 2 o 3 semanas fueron tratadas dentro de las 2 o 3 semanas de producirse la fractura. Y las conclusiones que llegaron fueron similares, es decir, mejoró el dolor en los pacientes operados, la calidad de vida fue muchísimo mejor, pero además en estos pacientes que fueron tratados recientemente, la cifosis segmentaria se respetó muchísimo más, es decir, los pacientes tratados recuperaron hasta un 55% de la cifosis segmentaria con respecto a los no tratados, que recuperaron solamente un 5%. Eso fue todo, muchísimas gracias. Gracias, Juan, y buena presentación.